me hayan invitado. that you have invited me. Le agradezco a Dios de todo corazón por ustedes. I grateful to God with all my heart for you. Amen. Gracias, hermanos. Thank you, brethren. Es un privilegio, It is a privilege. un gran privilegio estar aquí con It's a ustedes. great privilege to be here with you. Que Dios los bendiga de todo corazón. May God bless you from all my heart. No vine aquí por lo que pudiera yo llevar. I did not come here to be able to take something. No es el deseo de mi corazón. It is not the desire of my heart. Solo estar aquí conviviendo. Just being here fellowshipping. Esa es la razón de venir a bendecir. That's the reason to come and bless. Vuelvo a decir, no es por lo que pudiera llevar, pero gracias por ayudar. It's not for what I could take, but thank you for helping. Muchas gracias. Thank you. Dice la Escritura que el que da al Señor, The scripture says that the one who gives to the Lord, de cierto que no perdería su recompensa. for sure will not lose your reward. Y ustedes no perderán su recompensa. And you're not going to lose your reward En la vuelta del tiempo lo verán. within time. Amén. Amen. Ok. Gloria a Dios. Glory to God. Ok. Bueno, repasando, Well, reviewing, ya vamos por la palabra, ¿verdad? we already pray for the word, right? Ok. Repasando lo de ayer, We're reviewing from yesterday. el pozo de Jacob entonces representa So then Jacob represents todo aquello que es material, all that which is material. lo humano, The human, lo que se acaba, what it will be over. lo que tiene fin, That which has an end. y porque tiene fin, And because it has an end, por ello no puede saciar de manera permanente for that reason you cannot satisfy permanently la sed del alma. the thirst of the soul. ¿Sí? Dios vio nuestra necesidad God saw our need, y por esa razón and for that reason, Él Him, planeó He planned la manera en la cual nuestra alma fuera saciada. the way in which our soul be satisfied. ¿Ok? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 7. Let's go to Hebrews chapter 7. Hebreos 7, Hebrews 7, versículo 22 al 26. verse 22 to 26. Un precioso libro, Hebreos. It's a precious book of Hebrews. Un libro muy profundo, It's a very deep book, como toda la escritura. like all the scripture. ¿Ya lo tienen? You have it. Hebreos 7, 22 al 26. Hebrews 7, 22 to 26. Ok. Por tanto, dice, de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Amen. 7:22. ¿Listo? Amen. Ok. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. By so much was Jesus made surely of a better testament. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, And they truly were many priests, en cuanto por la muerte no podían permanecer. because they were not suffered to continue by reason of death. Mas este, But this man, por cuanto vive para siempre, because he continueth ever, tiene un sacerdocio inmutable, had an unchangeable priesthood, por lo cual puede también wherefore he is able also salvar eternamente to save them to the uttermost a los que por él se allegan a Dios. that come unto God by him.
viviendo siempre para interceder por ellos. seeing he ever liveth to make intercession for them. Porque tal pontífice For such a high priest nos convenía, became us, santo, who is holy, inocente, harmless, limpio, undefiled, apartado de los pecadores separate from sinners, y hecho más sublime que los and cielos. made higher than the heavens. Amén. Amen. Amén. Amen. ¿Se acuerda qué significa la palabra necesidad? Do you remember what the word need means? Obligación, deber, conveniente. Conveniente. Tal pontífice The high priest. nos convenía. It was Aleluya. Nos convenía. convenient for us. El Padre vio que estábamos en tremenda necesidad. The Father saw that we were in great need. La sangre de los toros y de los machos cabríos The blood of the ox no podía satisfacer esa necesidad. and the rams could not satisfy the need. Luego entonces, So then, el Padre proveyó el Cordero de Dios, the Father provided the Lamb of God sin mancha, with no blemish, sin fallas, no fault, sin defectos, santo, holy, limpio, clean, inocente. innocent. Y nos convenía ese pontífice. And it was a benefit, the high priest, it was a benefit. Gracias. Thank you. Gracias, Padre. Thank you, Father. ¿Cómo podríamos pagarlo? How can we pay back? ¿Cómo podríamos pagarlo? How can we pay back? Jamás podríamos. We will never be able to. Y si los ángeles que no han pecado todos los días le dicen santo, 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 And the angels that have not sinned, they say, holy, 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 y no han pecado, they have not sinned. ¿cuánta mayor responsabilidad tenemos nosotros? What greater responsibility we have. Porque el Padre ya proveyó. Because the Father provided Es already. ese sacerdote eterno, Is the everlasting priest. ese sacrificio perfecto Is the perfect sacrifice. que nos convenía. That it was convenient. Y puede, por esa razón, And it was because of that reason. por cuanto vive para siempre, He lives forever. nos puede salvar He can save us. eternamente. Amén. Forever. Aleluya. Eternamente. Forever. Aleluya. Amén. Amen. Amén. Amén. Amen. Y estamos aprendiendo Are we entonces learning then a satisfacer la necesidad to satisfy the need de adoración. or worship, Por decirlo así, so to speak? que Dios no necesita nada. That God does not need anything. El adorarlo To worship Him en realidad nos bendice a nosotros. really blesses us. ¿Sí? A Él no lo hacemos más santo. We do not make Him more holy. Cuando adoramos a Él no lo hacemos más Dios. When we pray, we don't make Him more God. O si dejamos de adorarlo, Or we stop worshiping Him, ya no va a ser Dios. No, it's not going to be God. No. nos conviene a nosotros It is a benefit to us adorarlo, to worship Him, exaltarlo. to exalt Him. Recuerden que Él busca adoradores Remember that He's seeking worshipers, que adoren en espíritu y en verdad. that they worship in the spirit and truth. Porque tales adoradores Because such worshipers, es necesario it is necessary que adoren al Padre así en espíritu y en that they verdad. worship the Father like that in true in the spirit. Amén. Amen. Ok, vamos a Hebreos Hechos Let's go to the book of Acts, 8. Acts 8. Ujú. Recordemos que Jesús sabe todas las cosas. Remember that Jesus knows all the things. Y ayer iniciamos el libro del capítulo 8 de Hechos. And that's when we start in the book of Acts. Y cuando los discípulos estaban temerosos, And when the disciples were fearful, reunidos en Jerusalén, united in Jerusalem, necesitaron que Dios los empujara a salir. they needed for God to push them to go out. Y vino la persecución. And then the persecution Y came. empezaron a irse por todos lados. And they started to go everywhere. Y el Espíritu guió a Felipe hacia Samaria, And the Spirit led Philip towards Samaria, a las regiones de Samaria. to the region of Samaria. Y entonces los samaritanos So that the Samaritans, recibieron el Evangelio. they received the gospel. Porque un verdadero adorador
Because a true worshiper, donde quiera que va, wherever he goes, testifica de su Señor testifies de El Salvador of his Savior y comparte. and shares. Porque siempre hay gente que necesita de Él. Because there's always people that need of him. Entonces, donde va uno, comparte. So wherever we go, we share. Y pasó con Felipe. And it happens with Philip. Y enviaron a Juan y a Pedro And they sent John and Peter. y empezaron a bautizar a todos. And they started to baptize all Dice, of them. dice el verso 15, Then verse 15 says, los cuales vinieron who, when they were come down, y oraron por ellos prayed for them para que recibiesen el Espíritu Santo. that they might receive the Holy Ghost. Otra cosa, perdón, Something else, excuse me. algo más que necesitamos, Something else that we need, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Y oraron Pedro y Juan por los samaritanos And Peter and John prayed for the Samaritans que aceptaron, that accepted, que reconocieron su necesidad that they recognized their need del Salvador. or the Savior. Y oraron y el Espíritu descendió. And they prayed, and the Spirit of the Lord. Verso 16. Verse 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, For as he was fallen upon none of them. mas solamente eran bautizados en el nombre Only they were baptized in the name of de Jesús. Jesus, the Lord De Jesus. Jesús. Of Jesus. Recibieron el agua They received the water del bautismo of the en baptism el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Entonces, So then, brinquemos al versículo let's jump to verse 25. 25. Y ellos, And they, habiendo testificado when they had testified y hablado la palabra de Dios, and preached the word of the Lord, se volvieron a Jerusalén. returned unto Jerusalem. Está hablando de Pedro y Juan. Speaking about John and Peter. Y en muchas tierras de los samaritanos And in many, a lot of a land of the Samaritans, anunciaron el evangelio. they announced the gospel. Pero el ángel del Señor But the angel of the Lord le habló a Felipe spake unto Philip, diciendo: saying, levántate y ve Arise and go toward hacia el mediodía the south, al camino que desciende de Jerusalén unto the way that goeth down from Jerusalem a Gaza, unto Gaza, el cual es desierto. which is desert. Jesús sabía que había un hombre Jesus knew that there was a man que necesitaba that needed una revelación, a revelation, necesitaba del Salvador. needed of the Savior. Este hombre, This man, en primer lugar, first, necesitaba needed a Felipe, Philip, el discípulo que le enseñara. the disciple, to teach him. Por eso el ángel envió a Felipe That's why the angel sent Philip hacia ese camino. that way. Y era desierto. And it was a desert. ¿Sí? Entonces, aprendamos algo. So let's learn something. En los desiertos que pasamos, In the deserts that we go through, siempre always, el Señor provee Felipes the Lord provides que nos Philip enseñen, to teach us, que nos enseñen lo que necesitamos. to teach us what we need. Felipe estaba allí para enseñarle al etíope, Philip was there to teach enseñarle fielmente la palabra. to teach faithful the word. Y en la palabra le mostró a Jesucristo. And in the word, he showed Jesus Christ. Ujú. Por eso la enseñanza siempre debe ser dirigida So that preaching should always be direct para enseñarte de Cristo, to teach you about Christ. sus diferentes niveles. His different levels. Jesús es infinito, Jesus is es Dios, Dios es infinito. He is God. God is infinite. Pero si la palabra The word. no te enseña de Jesucristo, If the word does not teach you about Jesus Christ, cuidado. be careful. Sí, levantemos nuestras antenas. Let's put up our antennas. Si la palabra no te habla de Jesucristo, If the word does not talk to you about Jesus Christ, hoy en día hay muchas doctrinas today there are many doctrines que hablan that speak bonito, nice. endulzan el oído, They sweeten the ear, pero si no te enseñan a Jesucristo, but if they don't teach you Jesus Christ, cuidado. be careful. Dice Gálatas
Pablo dice en Gálatas, Paul says in Galatians, estoy asombrado I am amazed de que tan pronto that as soon se hayan vuelto del Evangelio as they have come from the gospel de Jesucristo of Jesus Christ a otro Evangelio. to another gospel. No que haya otro Evangelio, Not that there is another gospel, pero hay algunos que los inquietan but there's other some that make them wonder con otros evangelios. with other gospels. Y evangelios buenas nuevas. And gospels of good news. No hay mejor noticia, There is no better news. no hay mejor buena nueva There is not a better news que la de Jesucristo, than the one of Jesus nuestro Christ, Salvador, our Savior, que vino a esta tierra that came to this y land que dio su vida and gave His life por nosotros. for us. No hay mejor noticia. There is no better news. Todas las demás salen sobrando. All the other news are Ok, en to the side. primer lugar, Felipes. Necesitamos Felipes. First of all, we need Phillips. Tú puedes ser Felipe You can be Philip que enseña a los etíopes. that teaches the Ethiopians, O sea, que les enseñes de Jesucristo, that you teach them about Jesus Christ, de tu experiencia. of your experience, Y ellos también conozcan and they also know, como el etíope. like the Ethiopian, Tienen hambre, they're hungry, tienen necesidad they have need de Cristo. of Christ, Y tú puedes enseñar. and you can teach them. ¿Sí? Puedes enseñar. You can teach them. Aún el más pequeñito Even the smallest one puede enseñar. can teach. Ujú. Ok. En segundo lugar, Second thing, el etíope necesitaba the Ethiopian needed poner en práctica lo que estaba aprendiendo. to put into practice what he or she were learning. Dios lo sabe. God knows it. Necesitaba poner en práctica That person needed to put to practice lo que Felipe le estaba enseñando. what Philip was teaching him. Ujú. Le estaba enseñando de Jesucristo. Philip was teaching about Jesus Christ. Estaba leyendo, el etíope estaba leyendo Isaías 53. The Ethiopian was reading Isaiah 53. Como cordero fue llevado al matadero, As the lamb, he was taken, y como oveja delante de sus trasquiladores, and as the sheep before the killers, enmudeció y no abrió su boca. he became numb, did not open his mouth. En su humillación su juicio fue quitado. In his humiliation, his judgment was taken away. Mas su generación, ¿quién la contará? By his generation, who should account? Porque es quitada de la tierra su vida. Because his life is taken away from the earth. Y esta escritura inquietó al etíope. And this scripture put a doubt in the Ethiopian. En su corazón había hambre In his heart, there was hunger de saber a quién se refería, to know who was he referring to, de quién hablaba Dios aquí. or who God was talking about here. Entonces Felipe se acercó, So then Philip got close, le dijo, ¿entiendes lo que lees? and he told them, do you understand what you're reading? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? How can I understand if there is no one to explain it to me? Y desde allí And from there, empezó a enseñarle started to teach de Jesucristo. of Jesus Christ. Y no solo el principio, Not only the beginning, no solo salvación. not only salvation. En primer lugar, sí, salvación. First, yes, salvation, Pero después, but after, crecimiento. growth, Crecimiento. growth. Porque cuando pasaron Because when they went through por un lugar by a place en el desierto, in the desert, había agua. there was water. Porque Dios sabía Because God knew que este etíope necesitaba practicar that this Ethiopian lo que estaba escuchando de needed Felipe. to practice what he was hearing about Philip. Y era desierto. And it was a desert. Pero Dios proveyó agua. But God provided water. Proveyó un oasis. Amén, amén, He amén, provided an aleluya. oasis. Y cuando pasaron cerca, And when they passed by close, el etíope vio el agua. yeah, Ethiopians saw water. Obviamente Felipe le enseñó del bautismo, Obviously, Philip taught him about que baptism. necesitaba ser That bautizado. he needed to be baptized. Entonces el etíope, So then the Ethiopian, no Felipe, not Philip, el etíope, the Ethiopian, mandó parar el carro. he sent to stop the car. Lo paró el carro.
stopped the car, cuando vio el agua, when he saw the water, de su corazón brotó el deseo from his heart, the desire came out de ser bautizado, to be baptized, de adquirir ese nombre, to acquire that name, de esa maravilla que estaba escuchando. the wonderfulness that he was hearing. Brotó porque había necesidad de él, dentro de él. Because there was a need inside of him. Y le preguntó a Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? And asked to Philip, what is it that is holding me back for me to be baptized? ¿Qué me detiene? What is holding me back? Quiero ser bautizado. I want to be Y baptized. Felipe le dijo, And Philip told him, si crees, if you believe, bien puedes. you can do so. Inmediatamente dice el etíope, creo, And immediately the Ethiopian answers, I believe. creo que Jesucristo I believe that Jesus Christ, es el Hijo de the Dios. Son of God, Aleluya. Es lo que necesito. that's what I need. Es lo que mi alma necesita. That's what my soul needs. Es lo que siempre he buscado. That's what I have always looked for. ¿Por qué le fue revelada esta palabra a este eunuco? Why can I reveal this word to this sinner? ¿Por qué su necesidad fue satisfecha? Why was his need satisfied? La necesidad de su alma. The need of his soul. ¿Qué vio Dios en este etíope que suplió su necesidad espiritual? What is it that God saw that fulfilled his spiritual need? Sí, vio su necesidad, Yes, ciertamente, God saw his need, certainly. pero antes de ver su necesidad y satisfacerla, But before seeing his need and satisfy it, el etíope, ¿a qué fue a Jerusalén? why the Ethiopian went to Jerusalem? ¿A qué fue? Why did he go? Descendía de Jerusalén He descended from Jerusalem y venía ya de regreso. and he was coming back. Ya había ido a Jerusalén. He ¿A had qué? already gone to Jerusalem for what? ¿Mande? No. Was that what he's looking for? ¿A qué fue a Jerusalén? Why did he go to Jerusalem? Adorar al Señor. Adorar. To worship, A satisfacer la necesidad de to Dios. satisfy the need of A darle God. a Dios la adoración, la exaltación. Era un gentil, aleluya. Era He gentil. was a Pero Gentile. ajá, Dios satisface la necesidad God satisfies the need. de los corazones sinceros, Sincere hearts, adoradores. worshipers. Y no importa And it does not si matter. no eres de esta organización, If you're not from this o organization, de esta iglesia, or this church, o de esta or nación. this nation, No, importa que tengas un corazón sincero y que lo adores that you have a sincere con heart, todo el that corazón. you worship with all the heart. A eso fue el etíope a Jerusalén. That's why the Ethiopian went to Jerusalem, Adorar a Dios, to worship God, adorarlo, to worship Him, a exaltarlo. to exalt Him. Y después que lo exaltó, And after He exalted Him, acuérdense, no lo conocía. remember, He did not know Him. El etíope no sabía de Jesús, The Ethiopian did not know about Jesus. solo conocía de Dios. He only knew about God. Solo conocía de Dios. He only knew about God. Y a él fue a adorarlo And he went to worship Him en Jerusalén. in Jerusalem. Y él ya regresaba. And he was already coming back. Y en el camino, And in the way, Dios, God, Dios Padre, His Father, satisface su necesidad, satisfied usando a Felipe, su discípulo, using Philip, his disciple, y le presenta a Jesús. and represents Jesus. Y entonces encontró agua y se bautizó. And then, so then he found water and he got Y baptized. después de eso, And then after that, verso 39, verse 39, como subieron del agua, says they went and when they were come up out of the water, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. the Spirit of the Lord cut up away Philip. No le vio más el eunuco, Amén. No more. pero se fue por su camino And went on his way rejoicing, gozoso, Aleluya. gozoso. rejoicing. Cuando satisfaces la necesidad de Dios, When you satisfy the need of God, Dios satisface tu necesidad. God Amen, satisfies your hallelujah. need. Y de esa relación And from that relationship, nace el gozo.
that joy is born. Aunque haya un desierto por delante, Even though there's a desert in front, aunque no haya vida, even though there's no life, puro desierto, only desert. pero vas gozoso, But you'll be porque la presencia de Dios está en ti, because the presence of God is in satisfaciendo you, tu necesidad, satisfying your need, llenándote. filling you up. Amén. Amen. Es otro ejemplo So another example de alguien que adora a Dios of someone who worships y God, y Dios suple su necesidad. and that God fulfills his need. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Now let's go to the book of Acts, chapter 10. ¿A qué hora empecé? Hechos 10. Acts ¿A 10. ¿A qué hora empecé? ¿A las 4? What time did I start? At 4? Ok, llevamos ¿qué? Alright, so we have about 30 minutes. 30 minutos. Que en mi reloj tengo 6:30. Llevo 2 horas y media. It's 2.5 hours preaching. Mi reloj trae la hora de Reynosa. My watch, I have the time from Reynosa on my watch. 2 horas de diferencia. 2 hours difference. Hechos 10, ¿de qué habla? Acts 10, what does it speak about? ¿Ah? Y sí, que fue utilizado Yes. para llevar el evangelio He was used to take the gospel a la casa de Cornelio. to the house of Cornelius. Verso 34 y 35. Verse 34 and 35. Pedro Then Peter dice, says, abriendo su boca dijo, then Peter opened his mouth and said, cuando llegó a la casa de Cornelio, when he made to the house of Cornelius. y Cornelio ya se había encargado de traer a toda su familia, And Cornelius, as he already brought all his family, a sus amigos, a sus parientes, his friends, his relatives, sus vecinos, his neighbors, y estaban deseosos and they were so much desiring it, de lo que Pedro pudiera decirles. or what Peter could tell them. ¿Sí? Recuerden que el ángel Remember, Aleluya. the le Lord dio la orden al Cornelio gave the order to Cornelius que enviara a traer a un hombre llamado Pedro. to send and bring a man named Peter. Entonces And so then, Pedro vino por esa razón, that's why Peter came. ¿sí? Y cuando los ve reunidos, And when he see them all united, asombrado Pedro Peter was amazed. dice, por verdad hallo And he says, of truth I perceive que Dios no hace excepción de that personas. God is no respecter of persons. Déjenme leer en esta versión. Let me read in this version. Aquí está. Verso, aquí está. Ahora entiendo que de veras Now I understand that really Dios no hace diferencia God does not make difference entre una persona y otra, between one person and another, sino que en cualquier nación but that in every nation acepta accepts a los que lo reverencian those who reverence Him y hacen lo bueno. and do good. ¿Qué es reverenciar? What is it to reverence? Adorar. To honor, to worship, Es un respeto respect, extremo, extreme respect, mucho respeto. a lot respect, Mucho respeto por Dios, a lot respect for God, por las cosas de Dios, for the things of God, por su casa, for His house, por su presencia. His Amén. presence. Aleluya. Y cuando uno está en su presencia, And when we are under His presence, por respeto a Dios, for respect to God, no masticas chicle. you do not chew gum. No estás hablando por teléfono. You're not talking on the phone. No estás haciendo lo que no debes hacer. You're not doing what you should not be doing. Porque lo reverencias. Because you are reverencing Him. No te vienes a dormir. You don't come to fall asleep. No vienes a chatear. You don't come to chat. Dejas tu celular a un lado. You put your cell phone aside. Dios no te va a hablar por el celular. God is not going to call you Te va a on your cell hablar phone.
He's going to talk to you por su palabra. by His Amén, word. amén, amén. What is bleach? Que predique, que siga predicando más tenemos cuerpo. More, more. ¿Qué? Sí. Hoy en día, Today, muchos ya no traen su Biblia. many don't bring their Bible. Es más fácil sacar el celular It's so much easier to take out the cell y buscar la cita. and to look for the verse. Y eso no es una Biblia, And that is not a Bible. es un aparato It's a machine. It's a con machine la aplicación de la Biblia. with the application of the Bible. Pero no es una Biblia. But it's not a Bible. Tu Biblia Your Bible aquí está. is right here. Muchos pagaron el precio, Many paid the price. fueron sacrificados. There were sacrifices. Este libro, This book, por causa de él, because of this book, se derramó mucha sangre a lot of blood was shed. para que tú y yo lo So tuviéramos. that you and I have it. Martín Lutero Martin Luther le daría vergüenza will be embarrassed ver que sacas tu celular, to see that you take out your cell, pero solo en la iglesia, but only in the church, porque les aseguro que no lo leen en su casa. because I'm sure that you don't read it at your house. No dejen de leer la escritura, Do not stop reading the scripture. no la cambien, Do not change it. ¿sí? Úsenla, Use it. acábensela leyendo, Finish up reading the scripture, página tras página. page after page. ¿Sí? De esta manera es la manera de reverenciar a Dios. That is the way to reverence God. ¿Sí? Es la manera de reverenciarlo. Is the way to reverence God. En Jeremías hay un ejemplo In Jeremiah, there is an example, precioso precious. de en Jeremías 35, me parece que es, Jeremiah 35. cuando Jeremías lleva a los hijos ayúdame hermano, de este que les invitó vino, de Recabías, sí, y los recabitas. Of the Rechabites. Dios le dijo, llévalos God told them, take them, e invítales vino. invite them to the wine. Y ellos dijeron, And they said, no no, vamos a beber. we're not going to drink. Jeremías preguntó, ¿por qué? And Jeremiah asked, why? Y los recabitas dijeron, And the Rechabites said, porque nuestro padre because our father nos enseñó taught us a no beber vino not to drink y wine nos recomendó and recommended que no bebiéramos to vino not drink wine. y vamos a obedecer lo que él nos dijo. And we're going to obey what Ya he no told estaba us. el papá, The father was no longer there. pero sus palabras estaban aquí. But his words were Estaban here. aquí. They were here in the heart. Entonces, hermanos, si tú abrazas la palabra de Dios, So, brother, if you embrace the así word of God, así como Dios honró a los recabitas, just like God honored the Rechabites, porque guardaron la palabra del papá, because they kept the word of their father, así también a ti. the same way to you. Amén. Amen. Ok. Regresamos a Cornelio. Let's go back to Cornelius. ¿Qué? Salió esto porque Cornelio reverenciaba a Dios. This came out because Cornelius reverenced God. Ahora, ¿por qué fue enviado este ángel Now, why was this angel sent a Cornelio to Cornelius y le dio la orden? and gave the order? Primeros versículos del capítulo 10. The first verses of chapter 10. Había en la ciudad de Cesarea In the city of Caesarea, un hombre que se llamaba Cornelio, there was a man named Cornelius, capitán del batallón llamado el italiano. the captain of the team, the Italian. Era un hombre piadoso. He was a kind man. 4 puntos. 4 points. Primero, First, hombre piadoso. a kind man. ¿Quieres que Dios responda a tus necesidades? Do you want God to answer your needs? Permanece limpio, Keep yourself clean, piadoso, kind, todos los días de tu vida. all the days of your life. Segundo, Second, ¿sí? Junto con toda su familia, together with all his family, adoraba a Dios. worship God. Adoraba a Dios Worship God con toda su familia. with all his family.
No te olvides, papá, Do not forget, Father, de adorar a Dios con tus hijos. to worship God with your children, Que con toda tu familia that with all your family, entres a la presencia de Dios. you enter to the presence of God. Tú eres el que va adelante, You are the one who's going ahead, pero detrás vienen tus hijos. but behind you, your children are after. ¿Alguna vez te han oído quejarte por ir a la iglesia? Have they heard you complain to go to church? Cuidado, Be careful. les estás enseñando mal. You need to teach. ¿O te es fácil quedarte en tu casa porque estás muy cansado de trabajar? Or is it easy to stay at your house because you're too tired of work? Cuidado, porque tus hijos te están viendo. Be careful because your children are looking at you. Cuando estás en la casa de Dios, ¿adoras verdaderamente When you are in the house of the Lord, do you truly worship? o haces como que adoras? Or you kind of pretend that you worship? Tus hijos te están viendo. Your children are seeing. ¿Cómo les vas a decir, levanten sus manos, How can you tell them to raise your hands si tú no las levantas? if you don't raise your hands? ¿Cómo les vas a decir, adoren a Dios, How can you tell them worship God si a ti no te gusta brincarle? if you do not like to worship? ¿Me explico? Am I explaining myself? Bien. Entonces, So then, segundo, con toda su familia adoraba a Dios. second, to worship God with all your family. Tercero, Third, dice, también daba mucho dinero para ayudar a los judíos. it says that he also gave a lot of money to help the Jews. Tercero, Third, daba mucho dinero gave a lot of money para ayudar a los judíos. to help the Jews. Cuando esto no nos gusta mucho, We don't like this a whole lot cuando Dios toca nuestros bolsillos. when God touches our pockets. Pero aquí está. But here it is. Porque Dios respondió la oración de Cornelio. Why did God answer Cornelius' prayer? La adoración The worship y el dar and to give van juntos. go together. Si adoras a Dios verdaderamente, If you truly worship God, no te va a costar trabajo darle. it's not going to cost a whole lot to give. Porque de labios para afuera decimos que todo es suyo. Because from our lips, we say that everything is His. Pero cuando nos piden But when they ask us, y tocan nuestro bolsillo, and He touches our pocket, muchas veces many times nos hacemos para atrás. we walk back. ¿Sí? La adoración y el dar va To junto. worship and to give goes together. Va junto. They go together. Vimos el ejemplo en David. We saw the example of David, ¿Sí? Un adorador a worshiper, todos los días. every day, Y al final de sus días, and at the end of his days, aún hasta el final de sus días, even to the end of his days, él daba, he gave a Dios. to God. Igual The same way, Cornelio Cornelius daba ¿cuánto? gave how much? A Mucho, lot, mucho, a lot. mucho. Ya te fastidiaste de que piden ofrenda para esto, ofrenda para lo otro. Are you tired that they ask an offering for this or offering for that? No, fíjate en la vida de Cornelio. Take a look at the life of Cornelius. Daba mucho, Gave a whole lot, daba mucho. gave a whole lot. Dice la escritura, es mejor dar que recibir. The scripture says it's better to give than to receive. Da y te será dado. Give and you shall be given Medida buena, a good amount. apretada, remecida y rebosando. Lucas 6:38. Luke 6:38. Da y te será dado. Give and you shall be given. ¿Quieren tener You want to have? bendición? You want to have blessing? Aprendamos a dar. Let's learn to give. Aprendamos a dar. Let's learn to give. Y Dios bendice. And God blesses. Así funciona. That's how it works. Dios lo hizo. God did it. Porque de tal manera amó Dios al mundo For God loved the world que dio a su hijo. that He gave His only begotten Son. Dio a su hijo. Gave His only begotten Son. ¿Cuánto vale un hijo para ti? How much is it worth a child for you? Hermana Lidia, hermano Gabriel, Brother Lydia, Brother Gabriel, Sister Lydia. ¿cuántos hijos tienen? How many children do you have? 3. 3. ¿Hay uno más Is there one more? tremendo que otro?
Is there one worse than the other? ¿Sí? Y si alguien viniera y les diera $2 millones, And if there was someone, if there was one to give you $2,000 million, Ni aunque me dieran 10, ¿no? Bueno, they 11. would give him, not even they would give him 10, mole. 10 no, pero 11 sí. not 10, but maybe 11 million. No tienen precio. No hay precio. They don't have a No hay price. precio. There's no price for them. Y somos pecadores. And we're sinners. ¿Cuánto más valdrá el Hijo de Dios? How much is more? Santo, que permanece para siempre It stays forever. y que nos puede salvar You can say eternamente. eternally, Amén. Hasta lo sumo, to the highest, hasta lo más alto. to the highest. ¿Cuánto más vale Él? How much is he worth? Dios lo dio. God gave it all. Dice en Juan que Él nos amó primero, In John it says that he loved us first con nuestros defectos, with our defects, con nuestras fallas, with our failures, como éramos feos, pecadores. as sinners. Nos amó primero He loved us first. y aún así And even like that, entregó lo más valioso, su Hijo. he gave his son. Entonces, Él nos da el ejemplo. He gives us the example. En cuarto lugar, la vida de And Cornelio fourth, the life of Cornelius nos enseña un cuarto paso. teaches us a fourth step. Oraba siempre a Dios. He always prayed to God. Siempre oraba a Dios. Always prayed to God. Siempre platicaba con Él. Always talked to God. Un adorador siempre habla con Dios. A worshiper always talks to God. Siempre está en comunión con Is Dios. always in communion with God. Es un verdadero adorador. That is a true worshiper. Lo toma en cuenta Takes it into account en todas sus in actividades. all his activities. 4 puntos. 4 points. Un varón piadoso, And a kind man, temeroso de Dios, fearful of God, daba gave mucho a lot y oraba siempre. and always prayed. Nos enseña It teaches us. por qué Dios respondió a esa necesidad. Why did God answer to the need? Había la necesidad en su corazón. The need was in his heart. Necesitaba de Dios. Needed of God. Su hambre por Dios His hunger for God no se saciaba con nada menos. did not satisfy with nothing less. Amén. Amen. Está sencillo, ¿verdad? It's simple, right? Los que adoran a Dios Those who worship God, descubren they discover que Dios that God suple sus necesidades. supplies Amén, their amén, needs. Amén. Amén. Y finalmente otro ejemplo, Mateo capítulo 15. Finally, another example, Matthew chapter 15. Usted conoce a la mujer sirofeniza. ¿Se Do you know acuerda de that- ella? Do you remember the woman? La mujer sirofeniza Aleluya. tenía sirofeniza, no era judía, This one woman that was not a Jew. era una gentil. She was a Gentile. Tenía una necesidad. ¿Cuál era su She necesidad? had a need. What was her need? ¿Cuál era su necesidad de la mujer? What was her need? ¿Ah? Hermanos, Brethren, ¿cuál era su necesidad? what was her need? Tu hija era Malamente atormentada. Her daughter was tormented. ¿Por qué? Una enfermedad, un demonio, A disease, a demon, del demonio. of demons. Ella no tenía She had la manera de cómo liberar a su hija. no way to Era una gran necesidad. She had no way to liberate her daughter. She had a Su big hija, need. su hija estaba encadenada, Her daughter was chained. atada por un demonio It was bound by a demon que la atormentaba. that tormented her. ¿Cuántas veces como padres How many times as parents, o cuántos padres or how many parents, lloran por sus hijos que están en el vicio, they cry for the children that are in vicious, atados bonded por una mala costumbre? by a bad habit. Su vida se va acabando Their life is ending, y los padres con ellos. and the parents with them. La preocupación y las penas. The worries. Pero el hijo así lo ha decidido. But that's how the son has decided.
¿Quién sabe por qué esta niña, esta jovencita estaba endemoniada? Who knows why this young girl was demon possessed? Pero la necesidad de la mamá But the need of the mother era ver a su hija liberada. is to Amén, see her amén, daughter amén, liberated. Era ver a su hija libre, To see her daughter free. libre de esas ataduras, Free of Amén, the de la atadura del enemigo. free of the bindings of the enemy. Entonces And so then, sabía de Jesús knew that Jesus. y fue hasta donde estaba el Señor. And she went to where the Lord was. Amén. Amen. Miren, a ver, vamos a traer una hija. Aleluya. Génesis, ¿dónde estás? Genesis, where's Genesis? Génesis, come on, para acá. Genesis, come over here. Ah, sí, come on here. Oh, good English. Yes, come on. No, come on, para acá. Thank you, Lord. Tú vas a ser la hija. You're going to be the daughter. A ver, con el respeto que se merece, ¿verdad? With the respect that she Hermano deserves. Víctor, Brother Victor, tú vas a ser el que la ata. you're going to be, No digo aquello, pero tú vas a ser el que la tiene atada. or you're going to be the person that's going to bind her. ¿Sí? La tienes atada. You have, Sí. Es la hija. you're going to bind her. She's a Hermana, daughter. hermana Wina, So Joanna, usted es la mamá. you are the mother. Come on. No, come on para acá. Y corrió al Señor. And run to the Lord. Sí, fue al Señor. Yeah, go to the Lord. Le dijo al Señor, And told the Lord, Señor, Lord, ayúdame. help me out. Tengo una necesidad I have a need de que mi hija sea libre. for my daughter to be free. El Señor no le hacía caso. The Lord did not pay any attention. En apariencia no le oía. In appearance and not hearing. ¿Cómo el Señor volteó su mirada hacia ella? How did the Lord turn his look towards her? ¿Qué hizo la mamá? What is it that the mother did Que llamó la atención del Señor. that called the attention of the Lord? ¿Qué hizo? What did she do? Insistió, Insisted. insistió, Insisted. insistió. Cuando Jesús dijo, When Jesus said, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. I'm not the one but to the lost sheep of Israel. ¿No está bien echar el pan de los hijos It's not right to bring the bread of the children, a los perrillos? to give the bread of the children to the dogs. ¿Qué hizo ella? ¿Se enojó? What did she do? Did she get angry? ¿Se fue? No, she No. left. No. ¿Se ofendió? Did she get offended? No. No. Ah, cayó de rodillas. She got on her knees. Cayó de rodillas. She got on her knees Y adoró. in worship. Y adoró. In worship. Y entonces ahí humillada So there, le humiliated, dijo al Señor, sí Señor, told the Lord, yes, Lord. pero aún los perrillos Even the dogs tienen derecho a comer. have the right to Tienen eat. derecho They have to the a right comer de las migajas to eat from the crunches que caen de la mesa off the table de sus señores. of their lords. Y fue cuando el Señor volteó. And that's when the Lord Cuando turned. ella adoró, When she worshipped, volteó el Señor, turned to the Lord, llamó su atención. called her attention, Y entonces le dijo, mujer, and just said, woman, grande es tu fe. great is your faith. Sea hecho Let it be done. tu necesidad, Your need sea be solventada. supplied. ¿Sí? Así está. That's how it is. Se ha hecho conforme a tu fe. It has been done according to your faith. Y la fe de ella. El Señor no necesitó ir hasta donde estaba su hija. The Lord did not need to go to where her Pero daughter was. su actitud de adoración, Her attitude of worship, de insistencia of insisting ante el Señor, before the Lord, su fe en el Señor, her faith in the Lord. en esa hora, At that time, allá en su casa, over there at her house, Dios envió un ángel. God sent an Un angel ángel que retrocedió a aquello que ataba a la hija de aquella y la liberó, aleluya, por la adoración, by her word, by her porque worship. ella adoró al Señor Because she worshipped y the el Señor Lord. cumplió su necesidad, And the Lord suplió. fulfilled her need. Amén. Amen. Ganamos cuando oramos. We win when we pray. Ganamos
cuando satisfacemos al Señor. We win when we satisfy the Lord. Amén. Amen. ¿Aprendimos algo? You will learn something. Yeah. Thank you, Sister Thank Winnie. you. Thank you. Gracias por camar para acá. Thank you for coming forward. Gracias. Thank you. Hay muchos más ejemplos There's a lot more examples de gente que of people adoró that worshipped y su necesidad fue satisfecha. and their need was satisfied. Cierra sus ojos. Close your eyes Dígale al Señor, and tell the Lord, así como Cornelio, just like Cornelius, quiero comprometerme I want to commit a buscarte con hambre, to seek you with hunger, con deseo, with desire, todos los días de mi vida. all the days of my life, Y hablar contigo siempre, and to talk to you always como me lo enseñas en tu palabra. as you teach me in your word. Gracias, Thank you, porque abriste la puerta because you opened up the door para que pudiéramos entrar, so that we could enter, nosotros los gentiles. us, the Gentiles. Gracias, Thank you. gracias porque nos oyes, Thank you because you hear us. nos escuchas. You hear us. Cuando te adoramos, When we worship you, llamamos tu atención we call your attention, y nuestra necesidad and our need es suplida is supplied cuando te adoramos verdaderamente. when we truly worship you. Hallelujah. Gracias Thank you por este lugar, por esta iglesia. for this place, for this church. Una vez más, One more time. los bendigo en el nombre de Jesús. I bless you in the name of A Jesus. cada familia, To every family, a cada hogar, to every home, cada niño, every cada child, joven, every youth, cada adulto, every adult, a mis hermanos consiervos, my brothers, mi hermano Fred, mi hermana Miriam. brother Ephraim, brother Billy. Bendícelos abundantemente. Bless them abundantly. Saben adorarte, They know how to worship you. saben They honrarte, know how to honor saben you. They exaltarte. know how to exalt you. Bendícelos, Tell them. bendícelos. Bless them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y muchas gracias. And thank you, Lord. Gracias por enseñarnos. Thank you, Lord, for teaching us. Te ruego que levantes Felipes, I ask you that you lift up Phillips, que estén dispuestos a enseñar, that they're willing to teach, que levantes a Pedros y a Juanes, that you lift up Johns and Peters, que entren en las casas de los Cornelios that they enter into the homes of the Cornelius, y que muestren tu palabra and that they show your word sin adulterarla, without altering, sin cambiarla. without En el nombre in de Jesús. the name of Jesus. Danos esa fe de la mujer Let's go to the faith of the woman que no era judía, that was not a Jew. esa fe That faith que mueve tu brazo that moves your arm para satisfacer nuestra necesidad, to satisfy our need, aquello que nosotros no podemos, that which we cannot do, que no está en nuestras that fuerzas, is not in our strength, pero que tengamos esa fe that we may have the faith para llamar tu atención. to call your attention. En el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Aleluya. Puede darle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Gracias, Señor. Thank you. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, hermanos. Thank you, brethren. Thank you, Pastor. Damos gracias a Dios, hermanos. We give thanks to God, brethren. Yo estoy muy asombrado I am very amazed porque las predicaciones que nos trajo el Señor a través del pastor Benjamín because the preachings that the Lord brought us through Brother Benjamin y lo que dijo ayer el pastor Luis and what Pastor Luis said yesterday, vienen directamente de Dios. they come directly from God. No hemos tenido ninguna conversación, We have had no conversation. ¿verdad? El hermano Benjamín ni siquiera me preguntó de qué quería que predicara. Brother Benjamin did not even ask me what I wanted him to preach on. ¿Verdad? Todo Dios lo dio, God gave it all. es lo que necesitamos Is what we need. y Dios tiene grandes cosas para nosotros. And God has great things for us. ¿Verdad? Ahora vamos a obedecer, Now we're going to obey. vamos a honrarlo, We're amén. going to honor Him. Amen. Vamos a darle nuestra vida We're going to give Him our life de una manera distinta. in a different way. Y el Señor
nos va a multiplicar and the Lord is going to multiply en us todos sentidos. in all senses. Póngase de pie, por favor. Let's all rise, Y please. vamos a orar para And despedirnos. we're now praying to be dismissed. Y levante sus manos para recibir la bendición. And por raise your favor. hands to receive the blessing. Padre, en el nombre de Jesús Father, te in the name ruego of Jesus, we por la vida ask de tu pueblo. for the life of your people. Señor, bendecimos a esta iglesia, Jesús Camino Crucificado. Lord, we bless this Jesus Crucified Way Church. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. We bless your people. Te ruego que bendiga su canastillo, I ask that you bless their baskets, sus obras. their workers. Que bendiga, Señor, el fruto de sus manos, That you bless, Lord, the fruit of their el hands, fruto de su vientre. the fruit of their womb. Los bendigas en el campo y en la ciudad. That you bless them in the fields and in the city. Los bendigas al entrar y al salir. That you bless their coming there and their going. Cuando se levanten When they get up y cuando vayan a la cama. and when they go to bed. Que bendigas todo lo que toquen. That they bless everything they touch. Yo los bendigo en tu santo nombre, I Señor. bless them in your holy name, Gracias Lord. por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Gracias en el nombre de Thank Jesús. you in the name of Cuando Jesus. salimos de este lugar, As we leave this place, te ruego tu bendición I ask for your blessing sobre tu pueblo. upon your people. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Los hermanos de la mesa directiva, The brethren of the board of directors, aquí tantito adelante if you can come forward, para platicar For a little bit. rápidamente. talk really quick. Los levitas, The Levites, recojan todo por favor. can you please pick